Amigos, amigas, gracias por el privilegio que tenemos de orar, reflexionar juntos en este nuevo día. Hoy continuamos con el libro de Malaquías capítulo 2, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por todas las bondades recibidas. Gracias Señor porque tú nos sostienes, nos fortaleces en medio de la aflicción. Y hoy, Señor, ruego una bendición por todos nuestros amigos, amigas, hermanos, para todo aquel que quiera reverenciar, Señor, tu nombre. Rogamos tu bendición para cada uno de ellos y pedimos una vez más la dirección de tu Espíritu Santo al reflexionar en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 2 tiene un título y dice Reprensión a la infidelidad de Israel. Y dice así el primer versículo. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Agrega en el versículo 2. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición entre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Amigos, los sacerdotes, de acuerdo a la palabra de Dios, eran aquellos hombres escogidos por Dios en número 25 de la tribu de Leví, y estos tenían una función especial, eran los que oficiaban en el santuario. ¿Y cuál era su función? Eran los intercesores del pueblo de Dios. Y así declara la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. El sacerdote debía ser el instrumento escogido por Dios para enseñar su santa ley, enseñar acerca del verdadero Dios. Sin embargo, aquí en estos versículos describe que su corazón está corrupto, no decide obedecer a Dios, no quiere reverenciar ni obedecer al Señor. Por lo tanto, Dios los amonesta. Más aún, declara que estos estaban repudiando a su mujer, a la mujer de su juventud. Es decir, muchos de ellos estaban dando carta de divorcio a la mujer de su juventud y sin duda se estaban uniendo a mujeres más jóvenes. Había corrupción. También cuando emitían juicio habían acepción de personas. Entonces estos sacerdotes se habían desviado del camino del Señor y por lo tanto dice que el Señor lo llevará a lo más bajo. Voy a leer algunos versículos de lo cual Dios esperaba y también menciona que Leví fue un hombre temeroso de Dios que decidió obedecer a Dios aún en medio de la adversidad. Se levantó Leví y de allí viene entonces la descendencia de los sacerdotes. Dice el versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca, hablando del pacto que hizo con los levitas. Estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Hablando del pacto, lo que hizo Leví. Versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han guardado la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, el instrumento eran los sacerdotes. Estos sacerdotes debían haber enseñado la ley de Dios, enseñado al pueblo a reverenciar el nombre de Jehová, pero su corazón corrupto por causa del pecado se habían desviado. Versículo 8 entonces dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9, por tanto yo también os he hecho viles, bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de persona. Entonces Dios está desechando a estos sacerdotes. Y en el versículo 11 habla que también ellos introdujeron idolatría allí al templo de Jehová. Por tanto, el Señor no aceptará más las ofrendas de estos sacerdotes corruptos.
Y luego dice, en el versículo 14, dice así: más diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual le has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Por lo tanto, estos sacerdotes eran infieles, eran desleales, eran corruptos. Y ahora, ¿qué sucede con nosotros en este tiempo? El Señor le hace un llamado a estos para que despierten, se vuelvan a Él, pero el corazón endurecido no lo hacen. Pero ¿qué pasa con nosotros? Miren, maravilloso. Primero vamos a leer allí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Qué dice el Señor acerca de nosotros, los hijos de Dios, los que Dios ha llamado para este tiempo? Dice así, 1 de Pedro capítulo 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Dios nos llama hoy a nosotros a enseñar acerca del verdadero Dios, a enseñar acerca de su santa ley, para que muchos sean redimidos. Hoy el Señor te llama a unirte a este remanente y que seas un sacerdote para interceder en favor de otros. Deseo que Dios te bendiga y que Dios toque tu corazón y cumplamos la voluntad de nuestro Señor. Dios te bendiga en este nuevo día.